Dios les bendiga, hermanos. Vamos a pasar a la palabra. Hoy hay más ausencias que de lo acostumbrado, pero que no falte Dios, hermano, que no falte Dios en medio de nosotros, ¿verdad? Y creo que Dios está con nosotros. Dios es bueno y vamos a ir al libro de Apocalipsis, capítulo 2. Apocalipsis capítulo 2, versículo 1 al 7. La palabra de Dios dice de esta manera: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti, y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces la obra de los nicolaítas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Un mensaje directo a las iglesias de Asia, de aquel tiempo, ¿verdad? Del tiempo en que Juan estaba solo en la isla de Patmos y fue el que recibió directamente de parte de Cristo Jesús, porque son palabras de Jesús, las que él tenía que escribir. Él tenía que mandar una carta a las iglesias, a las 7 iglesias de Asia. Se mencionan 7 iglesias, se mencionan 7 cartas, y las estaba dictando el Señor Jesús. Cada una de ellas estaban dictadas por el Señor Jesús. Y son muy peculiares las cartas. En algunas, todas, en algunas la mayoría coincide, no en todas, pero en algunas trae cosas específicas para cada iglesia, ¿verdad? Entonces, era para cada una de las iglesias que existían en esa época, pero podemos estudiarlas, podemos aplicarlas también para este tiempo, ¿verdad? Y aquí le está dedicando esta carta primeramente a la iglesia del primer siglo, que era esta de Éfeso, y pues le recalca algo en común, ¿verdad? Después se va a dirigir a la iglesia de Esmirna, y también tiene algo sobresaliente,
y también tiene cosas muy propias de esta iglesia. Y así sucesivamente se va nombrando a cada una de ellas. Entonces, ojalá y podamos entender el propósito de este estudio y podamos aprender algo de esta carta a la iglesia de Éfeso. Pero vamos a pedirle a Dios que Él nos bendiga esta casi tarde. Padre, en el nombre de Jesús te damos muchas gracias, Padre, por permitirnos abrir tu palabra, Señor. Ahora rogamos a tu Espíritu Santo que sea el que ministre en nuestra alma, Señor. Padre, la bendición de ayer ya quedó atrás, Señor. Hoy queremos una nueva. La unción de tu Espíritu, Señor, fue muy buena el día de ayer, pero hoy queremos, amado Dios, que tú hables a nuestra vida. Padre, quita todo estorbo de la mente, del corazón de cada uno de los que estamos aquí reunidos, Señor, y ayúdanos a entender tu palabra. Ayúdanos a comprender, Señor, el propósito de este mensaje que tú estás mandando para este día, Padre. Toma la mente, el corazón, Señor. Toma mis labios si fuera necesario, Señor, para que tu palabra salga limpia y pura, Señor, como a ti te agrada, Padre, y cumpla con el propósito para lo cual tú la estás enviando. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Entonces hay una similitud en la estructura de las cartas, ¿verdad? En cada una de ellas la saluda, pero pues estas cartas que se le mandan a la iglesia, a las iglesias que existían, pues tienen que ver con los problemas que estaban teniendo en ese momento, con los problemas que habían surgido en medio de la iglesia, pero que hoy se pueden aplicar a la iglesia de todos los tiempos, ¿sí? Muestran la profecía a cada una de las iglesias, muestran los problemas que tenían internos, muestran a la iglesia activa en ese momento, pero aún con el activismo que tenían problemas internos cada una de estas 7 iglesias, ¿verdad? Entonces, las podemos ver de diferentes maneras, las podemos aplicar de diferentes maneras, las podemos leer de diferentes maneras, ¿verdad? Pero tenemos que buscar detalladamente qué es lo que nos habla a cada uno, ¿sí? ¿Cómo podemos aplicar estas cartas? Mira, la podemos aplicar primeramente como una carta de la iglesia, de la historia de la iglesia de aquel tiempo de Asia, ¿verdad? Y podemos aplicarla a lo mejor únicamente a las iglesias locales y verla como una simple historia de la iglesia de Asia, de Éfeso, en este caso que nos vamos a enfocar a Éfeso. La podemos aplicar de esa manera, ¿sí? En aquel tiempo en que Juan la escribió, describen las condiciones que estaba pasando la iglesia de Éfeso, ¿sí? La estaba pasando espiritualmente y materialmente, pero también podemos darle una aplicación directa, actual, a lo mejor a la situación que pudiera estar viviendo pues esta iglesia, ¿verdad? Sí. Entonces a través de ellas podemos encontrar una visión clara de la cristiandad que se estaba viviendo en ese tiempo en la tierra. Pero también se puede aplicar que en cualquier momento de la historia han pasado las iglesias por estos
problemas o por estos rasgos descritos en estas cartas. ¿Sí? Por lo menos, dicen los historiadores que por lo menos en cada siglo hay iglesias que pasan por cada una de las descripciones que da el profeta, el evangelista, ¿sí? O el discípulo, como quieras llamarle. Pero también esta carta nos puede llevar a la profecía para ver más adelante lo que puede pasar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nos da una visión profética de la iglesia de todos los tiempos. O sea, en algún momento, cada uno de nosotros hemos pertenecido a alguna iglesia, alguna denominación, en algún lugar, y hemos pasado por alguna de las situaciones que aquí describe Juan, de las 7 iglesias. Fíjate, por ejemplo, a Éfeso se le dice la iglesia sin amor. Ahorita lo vamos a entender por qué. Esta iglesia se había descuidado espiritualmente hablando. A Esmirna se le dice la iglesia perseguida. Tenía por sobrenombre esa iglesia perseguida. Pero a pesar de todo, a pesar de los problemas que tenía esta iglesia y que era pequeña, ella estaba firme, luchaba espiritual y materialmente, físicamente, pero no desmayaba Esmirna. Y es una de las iglesias más alabadas por las cartas. Pérgamo era una iglesia tolerante. Era una iglesia como hoy en día hay muchas, ¿sí? Esta iglesia había dejado entrar muchas herejías a su doctrina, a sus servicios, había dejado entrar muchas falsas doctrinas y aún les permitía hacer muchas cosas a sus miembros, comer de todo, aun cuando todavía muchos conocían de la ley, ¿sí? Había fornicación en esta iglesia, como hoy en día, ¿verdad? Porque esto parecería describir a una de tantas denominaciones que hoy en día tenemos y que son muy conocidas y son grandes denominaciones que hoy en día hay. La cuarta iglesia es Tiatira, y esta iglesia era de lo peorcito, no tenía moral, ¿sí? Había dejado la autoridad espiritual en una mujer que se dejaba llevar por su carne, ¿sí? Como hoy en día muchas iglesias con pastoras, no todas están mal, yo no digo que estén todas pasando de igual manera como Tiatira, pero en muchas iglesias que dependen de una pastora, de una profeta, han dejado atrás muchas cosas y hoy permiten en los púlpitos muchas cosas, escuchan desde los púlpitos muchas cosas, usando metafísica, usando ocultismo, brujería, desde el púlpito, hermanos. Porque ya lo han permitido, ya la moral está hecha a un lado. Hoy en día tú ves mujeres predicando con ropa entallada, con minifaldas, diciéndose pastoras y predicando, Y así estaba la iglesia de Tiatira, así estaba. La iglesia de Sardis, esta era una iglesia dormida, era una iglesia muerta espiritualmente. Espiritualmente hablando, esta iglesia estaba muerta, ¿sí? Y esto fue muy común después del año 1500, después de la Reforma, después de que vino la Reforma en el 1560, 1570 más o menos, de el 1600, 1700, esta iglesia fue muy común en ese tiempo, la iglesia de Sardis, ¿sí? Las iglesias, muchas de ellas cayeron en el conformismo, cayeron en el sueño,
y pensaron que ya tenían la verdad y por eso se echaron a dormir. Y esto fue muy común, toda Europa lo sintió, ¿sí? Cayeron en una iglesia ritualista únicamente, ¿sí? Una iglesia mundana y que admitían también a la política. Ya los miembros se involucraban mucho en la política. ¿Por qué? Porque ellos decían que Dios mira al corazón, no mira lo exterior, ¿sí? Después sigue la iglesia de Filadelfia, una iglesia titubeante, pero con alguna oportunidad. Sí, era una iglesia pequeña también, pero que permanecía fiel a Dios, aunque titubeando. Y Dios le hace una promesa muy grande a esta pequeña iglesia. Le dice, te guardaré de la prueba, dice, de esa prueba final que va a venir. Y esta era una promesa muy grande para esta iglesia. Solamente le pide, retén lo que tienes porque yo vengo pronto, le dice. ¿Sí? Y la última, la iglesia de la Odisea, una iglesia tibia, complacida. Hoy los estudiosos dicen que esta es la iglesia que más se parece a la actual. Que esta iglesia de la Odisea somos la mayoría de iglesias que existen sobre la tierra. Una iglesia llena de orgullo, ignorancia, autosuficiencia y complaciente. ¿Sí? Como hoy en día. La gente piensa que por asistir a una gran iglesia, una mega iglesia con un gran apóstol o un gran profeta, ya Dios está con ellos. Bueno, así estaba esta iglesia de la Odisea. Entonces, hoy nos vamos a enfocar únicamente a esta iglesia de Éfeso. Esta iglesia de Éfeso que tiene varias cosas. Primero está describiendo quién es el que está mandando esta carta. El que tiene las 7 estrellas en su diestra, dice. El que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. ¿Y quién es? Jesús. Jesús es el que está ahí. Jesús es el que está dictando esta carta. ¿Sí? Esta carta que está enviando es el Hijo del Hombre, Cristo Jesús, el que pagó por tus pecados y por los míos. En el versículo 2 dice, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentiroso. Dice, yo conozco tus obras. O sea, Dios sabe cómo andas, Dios conoce cómo eres. Sí. Para Él no hay nada que podamos ocultarle. ¿Sí? Y muchos olvidan esto. Muchos olvidan que Dios está en todas partes, que Dios está en tu trabajo, que Dios está en tu casa, que Dios está donde, donde tú andas. Y Él ve cómo eres, y Él ve tus obras. Y aún también le está diciendo y está alabando su arduo trabajo, dice. Tu trabajo, tu paciencia, dice. Todo eso yo lo conozco. ¿Sí? Y que no puedes soportar a los malos. Y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Hoy en día hay mucha gente que tiene mucho conocimiento. Hoy en día ya es difícil que te dejes engañar, y más los que hemos pasado por lugares donde se ha predicado la sana doctrina, ya es difícil que te dejes engañar por cualquier predicador. Pero también este conocimiento a veces te lleva a autoengañarte a ti mismo. Sí, porque tienes la oportunidad y tienes las armas para juzgar a los demás, pero se olvida
que Dios también conoce nuestras obras, que Dios conoce cómo somos, ¿sí? Ojalá y no sea tu caso, ojalá y ese conocimiento te lleve a tener ese arduo trabajo y esa paciencia para Dios, porque es lo que está esperando. Como decíamos hace 8 días, Él está esperando un fruto de todo lo que nos ha dado. Y te ha dado conocimiento, y te ha dado palabra, y te ha dado entendimiento para que sepas discernir entre el bien y el mal. ¿Sí? Has trabajado en la obra, dice, y lo sigues haciendo a lo mejor, ¿sí? Pero no nos confiemos, no es por obras, dice la palabra de Dios. Efesios 2:9 dice que no es por obras para que nadie se gloríe. Y además en el versículo 10 siguiente de Efesios dice que las obras Él ya las preparó. Ya nomás tienes que estar preparado para que camines por ellas, ¿sí? Para que cuando surjan esas necesidades, tú las puedas suplir. Versículo 3. Y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Qué bueno, hermano, cuando Dios ve tu vida y has pasado luchas, has pasado pruebas, pero cuando han venido esas luchas, esas pruebas, has tenido esa paciencia suficiente para esperar en Dios, ¿sí? Para estar puesta tu esperanza en el Señor, ¿sí? Y no dejas de trabajar, y no dejas de meter el hombro. Ahí estás. ¿Por qué? Porque dice por amor de mi nombre, por amor a Dios. No es por quedar bien con el hermano, por quedar bien en la congregación, no. Es por las cosas se hacen por amor a Cristo Jesús. Dice, por amor de mi nombre, dice. Y eso te ha llevado a no desmayar. Porque cuando tú dejas de trabajar, cuando tú dejas de estar activo dentro de la iglesia, cuando tú dejas de estar activo dentro de tu ramo donde andes trabajando, donde andes haciendo tu labor, pero no pones a Dios por delante, poco a poco te vas secando, hermano. Te vas acabando, se va acabando ese deseo de seguir trabajando en la obra de Dios. Y vas dejando de tener el deseo de compartirle a otro, de servirle a otro. ¿Por qué? Porque dejamos de meter el hombro, dejamos que el problema, la lucha, el desánimo venga a la vida y caemos en ese desánimo y desmayamos. Hacemos a un lado el apoyo que estamos dando. Pero ellos no, esta iglesia dice, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre. O sea, cuando el amor ahí estaba, sí, ahí estaban apoyando. Pero llegamos al versículo 4, ¿y qué le dice Dios a esta iglesia? Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor, dice. ¿Sí? Tengo contra ti, dice, que has dejado tu primer amor. ¿Sí? Y fíjate, si juntamos el versículo 3 con el versículo 4, el versículo 3 dice, sigues trabajando, sigues echándole ganas. ¿Por qué? Por amor a mi nombre. O sea, no le dice, me has dejado de amar. Y aquí tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Sí. O sea, ¿ya no me amas? No, sí, sigues amando a Dios. Porque prueba de ello a lo mejor es de que estás aquí. Pero sabes una cosa, has dejado tu primer amor. Y recordemos lo que es el primer amor, ¿no? Por eso
el apóstol Pablo hacía la similitud del matrimonio y la iglesia, ¿verdad? Inspirado por Cristo Jesús, también palabras de Cristo Jesús. Él fue inspirado por el Espíritu Santo y las palabras que él puso para hacer una similitud entre el matrimonio y la iglesia, de cómo el varón, cómo la mujer deberían comportarse y amar a sus parejas. Bueno, así, mayor es el amor que debes de tener por Cristo Jesús, dice. Y aquí está diciendo, mira, tienes muchas cosas buenas. Yo conozco tu trabajo, tu paciencia, ¿sí? Y no has dejado de trabajar, ¿sí? Y no puedes soportar a los malos, los pruebas y los repruebas porque sabes que no te pueden engañar. Pero llega el momento en que Jesús le dice, pero tengo algo contra ti, ¿sí? Que has dejado tu primer amor. No te estoy diciendo que no me amas, dice, ¿sí? Sí me sigues amando, pero no como antes. O sea, me quieres menos ya, ¿sí? ¿Qué pasa cuando dos jóvenes se conocen? Cuando dos jóvenes entablan una relación de noviazgo. O no sé cómo haya sido el tuyo, pero por lo menos el mío era que quería yo estar cada momento, cada rato, estar mirando a mi futura esposa o a mi novia en ese momento. Bueno, lo bueno es que nada más tuve una. Y cada rato la estaba yo buscando y cada rato la estaba yo mirando, ¿sí? En la mañana, mediodía, en la tarde, en la noche. ¿Por qué? Porque era algo que me atraía, ¿sí? Me atraía demasiado y quería yo pasar tiempo con esa persona, ¿sí? ¿Qué pasa con los recién casados? Pasa lo mismo, o sea, quieres estar ahí, con la persona que te acabas de comprometer, con la persona que te acabas de casar, ¿sí? Todo tiempo quieres estar junto a ellos. Y a veces esas relaciones se tienen que ir construyendo. ¿Cómo? O sea, el amor se va construyendo con detalles. Ya falta que algunas mujeres o esposas les gustan mucho las flores, les gustan mucho las plantas, y tú conoces su gusto y estás tratando de llevarle. Algunas otras a lo mejor los chocolates, ¿sí? Algunas otras a lo mejor les gusta mucho que las lleven a comer. Y van construyendo una relación fuerte, una relación firme. ¿Por qué? Porque los dos están aportando un granito. Ya sé que le gusta a mi esposo, se lo voy a preparar, ahora que venga ya se lo voy a tener preparado. Quieres agradarle a esa persona, ¿sí? Quieres que esa persona esté cada vez más contigo. Entonces, queremos estar juntos, ¿sí? ¿Por qué? Porque hacíamos lo que nos gustaba. Y nos gustaba eso, tratar de agradar a la otra persona también, tratar de suplir sus necesidades. ¿Qué pasa después de un tiempo? Que esos hábitos o esos detalles que se hacían, ya sea de soltero o recién casados, poco a poco se van haciendo a un lado. Poco a poco van quedando atrás. Poco a poco los vas dejando de practicar. ¿Sí? ¿Y sabes por qué? Porque se deja el primer amor. Y no es que ya no la quieras, o no es que no quieras estar ya con ella. Lo que pasa que a lo mejor ese primer amor se dejó enfriar. Ese primer amor ya no es el de antes.
Ese amor que te atraía, ese amor que tanto buscabas ya no es el mismo. Y por eso hoy en muchos matrimonios todo lo hacen por compromiso, por cumplir. Sí. Caen en una monotonía, caen en una costumbre. Y puedes decir, ¿se han dejado de querer? No, no se han dejado de querer. Lo que pasa es que dejaron atrás el primer amor. ¿Sí? Ese primer amor que quedó atrás. Por eso Cristo Jesús le está diciendo a esta iglesia, tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Ahora, no sé cómo haya sido tu conversión, no sé cómo haya sido tu conocimiento de Dios, ¿sí? Pero aquí lo que le está diciendo, no le está diciendo, ya no me quieres, no. Le está diciendo que ese amor ya no es el mismo, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando uno se convierte, trata uno de absorber. Y te digo, te vuelvo a repetir, no sé cómo haya sido tu conversión, pero cuando yo conocí a Dios, lo primero que hice fue tratar de leer la Biblia, de buscar la Biblia, de buscar y conocer a Dios, y después de empezar a platicar con Él, empezar a orar, empezar a buscar, empezar a querer tener contacto con los demás, empezar a contarle mis luchas, mis pruebas. Y no sé tú, pero a mí me gustaba pasar mucho tiempo con Él, orando, platicando, leyendo, buscando información en los libros, en escritos, en tratados, en artículos, en folletos, esos folletitos que vende la hermana, esos negritos, la mayoría si no es que todos los leí de aquel tiempo, porque ya hay nuevos. Y me gustaba mucho buscar, me gustaba mucho pasar tiempo con Dios. Me gustaba mucho escuchar las prédicas a través de los mensajes, a través de los cassettes de aquel tiempo, ¿verdad? Que muchos ya ni los conocen. Me gustaba mucho pasar tiempo con los hermanos, ir a la iglesia, convivir con los hermanos, ¿sí? Estábamos buscando la reunión para asistir. Oye, que va a haber una actividad en parte fulana, vamos, yo los llevo. Oye, que va a haber una media velada, vamos, hay que asistir. Era el primer amor, hermanos, ese primer amor que se conoce algo diferente. De alguien que a lo mejor no conocíamos y que de pronto llega a nuestra vida. Sí. Pero ¿qué pasa cuando se deja ese primer amor? Todo lo anterior va perdiendo importancia. Todo eso va quedando atrás. Todo lo que estamos mencionando, ¿sí? Y quedan únicamente las responsabilidades. Es que tengo que hacer esto, es que tengo que hacer aquello, ¿sí? Es que tengo que leer la Biblia, si es que la leen todavía, porque a veces queda ahí arrumbada. O la abres ahí en el Salmo, ¿sí? Es que la oración, pues ya no, ya casi no, porque no hay ese deseo, no hay ese amor para Dios, ¿sí? Y empieza la monotonía en nuestra vida. Empiezan a quedar puras formas, ¿sí? Puros hábitos. Y algunos que todavía siguen sirviendo, ya el servicio es mecánico. Y a veces se hace hasta tedioso, hasta cansado. Ya no hay ese deseo de testificar de lo que Dios hace en la vida
mía y de otros. Ya no hay ese deseo de decirle a las personas, Jesús te ama, quiere que te arrepientas. Por ese amor que te tiene, quiere que te arrepientas. ¿Sí? No, pues ¿de qué voy a testificar si ya no pasa nada en mi vida? ¿Y cómo va a pasar si has dejado ese primer amor? ¿Sí? Has dejado ese primer amor. Ahora, el Señor nunca te deja a ciegas. Nunca te dice, estás mal en esto, y ahí te deja. Fíjate lo que dice el versículo 5. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras. Pues si no, vendré pronto a ti, y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Ahí está la solución, ahí está rápidamente lo que se tiene que hacer. O sea, a esta iglesia le dice, sí, mira, tienes muchas buenas cosas. Pero tengo contra ti, has dejado tu primer amor. Por lo tanto, recuerda de dónde has caído. ¿Sí? Y a veces les preguntamos, ¿de dónde has caído, hermano? No, pues es que ya no predico, ya no sirvo, ya no hago esto, ya no hago lo otro. ¿Sí? Pero el Señor Jesús le está diciendo, haz las primeras obras. Cuando tú te convertiste, ¿qué fue lo primero que hiciste, hermano? A ver, alguien que nos quisiera ayudar. Cuando Jesús llegó a tu vida, ¿qué es lo primero que hiciste? Aparte de arrepentirte. La primera obra para Dios. Las primeras obras para Dios. La primera obra para Dios, ¿qué fue lo que hicieron, hermanos? A ver. Abrir la Biblia. ¿Otro? Predicarle a lo que se te pusiera enfrente. ¿Otro? ¿Qué fue lo primero que hicieron cuando después de haberse arrepentido, qué fue lo primero que hicieron, hermanos? Porque ahí está diciendo, haz las primeras obras. Restituir a quien habías ofendido, al agraviado, dice Isaías 1:16. ¿Qué más, hermanos? ¿Qué, hermano? O sea, tú cuando te arrepentiste, una de las primeras cosas que hiciste fue orar. A ver. Regalar, fíjate, hermano. Sí, nada más que no es por obras, hermano. Lo primero que hace un cristiano cuando después de haberse arrepentido es buscar a Dios, hermanos. Es orar y leer para conocer más a Dios. Y aquí por eso le está diciendo, arrepiéntete y haz las primeras obras, ¿sí? La primera obra buena para Dios que hicimos después del arrepentimiento fue conocerlo, fue platicar con Él. Porque a medida de que tú conocías a Dios, Dios iba poniendo las cosas delante de ti para que las hicieras. Fue predicarles, fue ayudarles a lo mejor en su momento a ciertas personas. Pero lo primero que hicimos fue orar y leer, hermano. Y por eso nos enamoramos de Cristo Jesús. Y por eso fue ese amor que impacta las vidas. Por eso llegó a nuestra vida. ¿Sí? Y el Señor le está diciendo, por tanto, recuerda por tanto de dónde has caído. Y para dejar el primer amor, para dejar ese primer amor que Dios puso en nosotros, ¿qué tuvimos que haber descuidado? La lectura y la oración, hermano.
donde una persona no lee, una persona no ora, poco a poco se va enfriando, hermano. Poco a poco va cayendo en la religiosidad, en la mediocridad, va haciendo menos todo. Ya no le dan la importancia a las cosas de Dios. ¿Por qué? Porque ha dejado de tener comunión con Dios. Porque ha dejado de tener esa comunión, ese conocimiento de Dios. Porque si en nuestra mente estuviera muy claro que con el temor de Dios el hombre se aparta del mal, quisiéramos tener siempre en conocimiento la palabra, pero ¿cómo la vas a tener si la dejas a un lado, la haces a un lado? ¿Sí? Entonces cuando se deja el primer amor, es porque hemos descuidado las prioridades del cristiano. Y la prioridad del cristiano, hermano, es la lectura y la oración. De ahí proviene todo, de ahí proviene el amor, de ahí proviene el conocimiento de Dios. ¿Sí? Y sí, nos quedan cosas buenas. Por ejemplo, a esta iglesia les está diciendo, pero tienes esto que aborrece las obras de los nicolaitas, ¿sí? Las cuales yo también aborrezco. O sea, tenía cosas que también Dios aborrecía, cosas pues buenas, ¿verdad? Cosas buenas, porque algunos estudiosos dicen que era un líder religioso que se llamaba Nicolás, ¿sí? Y pues que seguían su doctrina, pero algunos otros dicen que los nicolaitas significa el gobierno dentro de la iglesia, el gobierno eclesial, ¿sí? Y que en aquel tiempo, como hoy en día también, había muchos gobiernos en las iglesias que no estaban acordes con la palabra, pero a Éfeso no habían entrado, ¿sí? Porque las rechazaban. Y dice, tú las aborreces, y eso está bien, ¿verdad? Pero, ¿qué estaba pasando? Que estaban quedando solo hábitos, que estaban quedando ya nada más ahí las cosas, ¿sí? Entonces, por eso les dice, recuerda de dónde has caído, y primero arrepiéntete, y después empieza a hacer las cosas, ¿sí? O sea, arrepiéntete, cambia de dirección, cambia de hábito, ponte a leer, ponte a orar, ¿sí? Para que vuelvas a ese primer amor, ¿sí? Esas son las primeras obras, confiar en Jesús, tener fe, tener confianza ahora en Él, platicar con Él, estar con Él, volver el corazón nuevamente a Jesús, amarlo como al principio, ¿sí? Y hoy en día, tristemente, hay muchas personas que están atravesando esta situación, y pudiera ver que algunos de nosotros estén en esta situación, que han dejado ese primer amor. Y no es que no amen a Dios, ya no lo aman como lo amaban, ¿sí? Han dejado ese primer amor y ahí está. Y Dios está reclamando su lugar, ¿sí? Fíjate lo que dice el 7. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Sí? Sí, a todo aquel que está escuchando, dice la palabra, el que tiene oídos, oiga. ¿Acaso no tenemos oídos, hermano? Sí, ¿verdad? Todos escuchamos aquí. Lo que el Espíritu dice a las iglesias, al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Bueno, entonces vamos a esforzarnos, a luchar para que salgamos vencedores, ¿sí? Vamos a luchar, vamos a redoblar esfuerzos, a lo mejor no a volver al primer amor, pero sí a echarle muchas ganas.
Pero no es simplemente por fuerza, hermanos, es por fe. Es por volver a depositar la confianza en Dios, ¿sí? Es volver a esa fe que teníamos al principio, donde el motor de toda nuestra vida era Cristo Jesús, donde el motor de tu vida era Dios, y para todo consultabas a Dios, para tu trabajo, para tu familia, para tu propia vida, ibas con Dios. Oye, Señor, quiero hacer esto. Quiero hacer una casa. La pongo en tus manos, pon los medios. Quiero un trabajo, lo pongo en tus manos, Señor. Quiero una familia, lo pongo en tus manos. ¿Por qué? Porque era nuestra prioridad, era tu prioridad, Dios. Por eso la palabra dice, el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Vuélvanse a ese primer amor, ¿sí? Y no es simplemente porque nos esforcemos o porque voy a proponerme vencer en esto, vencer a la carne. Voy a proponerme vencer a la tibieza, a la falta de entrega, a la falta de amor. Cristo ya lo hizo todo, hermano. Ya pagó por ti. Ya pagó por todos tus pecados. Pero quiere que ese amor primero, una vez más vuelva a ser el mismo. Una vez más vuelvas a tener esa relación que tenías antes, a lo mejor, de haber caído en la falta de santidad, ¿sí? O en haber caído en la cobardía, o en haber caído en esa indecisión, o en ese acomodamiento, o en esa mediocridad en la cual a lo mejor te encuentras. Bueno, Jesús dice, el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Te dará a comer del árbol de la vida eterna. Pero si no te arrepientes, ¿qué dice? Quitaré tu candelero de su lugar. Y son palabras del Señor Jesús. O sea, no le estamos agregando ni le estamos quitando. Son palabras del Señor Jesús. Al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso. Es una advertencia para la iglesia de Éfeso, pero es una advertencia también para nuestra vida. ¿Sí? Ahí está. Muchas cosas buenas tenía esta iglesia, mucha obra, ¿sí? Tenía mucha paciencia también, ¿sí? Tenía mucho conocimiento. Había pasado por luchas, por pruebas, había sufrido, ¿sí? Y aún en medio de ese sufrimiento, se había mantenido activa esta iglesia, ¿sí? Pero tengo contra ti, dice, que has dejado tu primer amor. Ojalá y si la palabra te habló, ojalá y si la palabra fue algo que hayas entendido, pues hagas lo que dice el versículo 5. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Démosle gracias a Dios, hermanos. Padre, en el nombre de Jesús te damos muchas gracias, Dios. Gracias, amado Padre, porque tu palabra llega a tiempo, Señor. Tu palabra viene a mirar y hacernos ver cómo está nuestro amor por ti, Señor. ¿Cómo estamos delante de ti, Señor? Pudiera ser que estemos con muchas cosas buenas,
pero en lo principal pudiéramos estar faltos. En lo principal, que es el amor hacia ti, Señor, que es el amor hacia tu nombre, Padre. Permite, oh Dios, que esta palabra, Señor, venga a producir el efecto en aquel para lo cual tú la estás enviando, Señor. En cada uno, Padre, si hemos hecho a un lado ese primer amor con el cual te amábamos cuando te conocimos, ven y redarguye nuestra mente, nuestro corazón, Señor. Padre, y podamos volver a esas primeras obras, Señor. Volver a tener esa comunión tan íntima contigo, Señor. Volver a escudriñar tu palabra con ese deseo, con ese gusto de decir, ¿qué me vas a hablar hoy, Señor? ¿Qué me vas a mostrar? Padre, porque es tan fascinante, Señor, cuando vamos descubriendo las cosas maravillosas que tú tienes en tu palabra, Señor, y después llevártelas a ti y platicar contigo y decir amén a las cosas que estás hablando en nuestra vida, Señor. Gracias por ese privilegio que nos das de ser tus hijos, Dios. Y ayúdanos a vencer, Señor, a vencer cualquier cosa que pudiera estar estorbando, Señor, para que ese amor sea el mismo que cuando te conocimos, Dios. Muchas gracias te doy en el precioso nombre de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén, Señor, y amén.